La música nos acompaña para la presentación de este espacio en el que queremos no solamente, antes de ir con las imágenes, reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo con el tema del uso del agua. Por favor, es una época de carnavales y todo lo demás, y hoy he visto gente inclusive que está jugando, pero usted que esté en casa, desde cosas tan sencillas como lavarse los dientes y evitar que el grifo esté abierto, desde cosas tan sencillas como tratar de recolectar agua en un lugar, lavar las tazas, el servicio y posterior a ello recién enjuagar con lo necesario. De verdad, de cosas tan simples como esas, como guardar en un, bueno, no guardar, recolectar el agua que a veces no se utiliza del lavavajillas, qué sé yo, y después reutilizarla, también la de la lavadora para el inodoro. Desde cosas como esas, que yo sé que a usted le va a tomar tiempo, pero no le va a tomar más de 5 minutos. Por favor, necesitamos todos, absolutamente todos, ponernos en una campaña y en un tiempo en el que digamos, mire por favor lo que está pasando en varios lugares del país, necesitamos de su ayuda. Le voy a poner tan solo un ejemplo, que es lo que han indicado las autoridades en la ciudad del Alto. Están muy preocupadas. Inclusive uno de los secretarios de Agua y Saneamiento decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No están descartando la posibilidad de que se pueda declarar un estado de emergencia, y esto debido a las sequías. Las imágenes que se han llegado a compartir, las imágenes que se replican son muy, pero muy, muy fuertes. Hay sequías por un lado, heladas por otro, pero la gente todavía, como puede ver usted en las imágenes, llegan hacia sus sembradíos intentando ver cómo están. No está lloviendo y están muy preocupadas porque dicen, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Otra vez se han visto estos vídeos donde la gente está rogando y clamando para que se pueda, o más bien para que pueda llover. Así que por favor les pedimos absolutamente a todos que cuiden el agua. De verdad que es una recomendación que puede parecer para algunos, sí, no, pero es que va a volver a llover. No está lloviendo. Le doy otras puntualizaciones. Por ejemplo, según la explicación que se ha dado, bueno, sobre esta situación, se ha indicado que el ingreso de una helada inclusive ha quemado los cultivos de las hortalizas, y se ha explicado que este tipo de clima no es usual en esta época del año. Vamos a ir en este momento en nuestro sector de las entrevistas con Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo en torno a las sequías. El viceministro Calvi Montes habló en los últimos días y señaló de que es una de las peores sequías y más prolongadas que se ha visto, ¿no? Imagínense, la situación es bastante complicada. Don Magín, ¿cómo está? Muy buenos días, viceministro, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día, Vania. ¿Qué tal? Un gusto saludar a Bolivisión y siempre para informar a nuestra ciudadanía. Gracias por acceder a este contacto. Viceministro, preocupante el tema de la sequía, ¿no? Y las heladas, además. Bueno, lo importante es saber entender de que esta es la historia que se ha generado la propia humanidad desde su existencia. Pues poco a poco la tecnicidad, la tecnificación, la industrialización, el desarrollo ha dado este resultado, porque la sequía que hoy vivimos acá en una pequeñita parte de la tierra que se llama Bolivia, el altiplano, es producto del calentamiento global, es producto de la distorsión climatológica que hemos generado en la humanidad, y todavía no estamos pudiendo entender ni en la microrregión, peor en el mundo globalizado, cómo se tiene que remediar ahora este daño. ¿Cómo la podemos reparar, esa distorsión agroclimatológica que se ha generado prácticamente en todas las partes del mundo? Entonces, esa es a la que tenemos que llegar a pensar, y creo que es hora de meditar, de pensar, para poder volver a conversar con nuestra madre tierra, para poder volver a conversar con nuestros ancestros, con nuestros niños, quienes son los que todavía nos preocupan mucho más, porque ellos tienen que adoptar medidas preventivas, porque esto podría empeorarse. Yo recuerdo de los abuelos que inclusive había efectivamente sequías, pero la intensidad que estamos viviendo ahora es mucho más diferente, y los reclamos que vayan yendo hacia el municipio o al gobierno departamental o al gobierno central también se intensifican, que entonces tenemos que adoptar posiciones que vayamos a superar de manera global. Bien, viceministro, a propósito de lo que usted señala, y los productores justamente de estos alimentos que se están viendo ya afectados, han señalado que los efectos van a sentirse en la población en tiempos de cosecha, entre mayo y junio, ¿no es cierto? ¿Esto es así?
Sí, Bolivia tiene sus diferentes ecosistemas. Ecosistema quiere decir sitios donde hay producción y productividad. Pues estas están sujetos al comportamiento climatológico, agroclimatológico, que tiene que ver con la frecuencia de lluvias, porque la lluvia es importante, un líquido elemento para poder permitir la germinación, el crecimiento, concluir la etapa fenológica de cualquier planta o plántula. Entonces, en el altiplano, por ejemplo, la etapa más preciada para la producción y productividad comprende entre septiembre hasta marzo aproximadamente. Después suele ser usual que abril ya estemos con heladas, mayo por supuesto ya estamos haciendo chuño, junio, julio ya chuño, etcétera. O sea, la temporada está muy bien marcada y los técnicos, los científicos también lo saben perfectamente este comportamiento, y nosotros, la ciudadanía urbana, pues también tenemos que llegar a comprender cuál es la importancia del comportamiento agroclimatológico, porque fijémonos que hace un momento atrás escuchaba que los precios están oscilando entre uno y otro precio, ya entra una tipo de agio o especulación. Eso tiene que ser regulado por las autoridades municipales, pero la materia prima que procede del área rural, ya sea altiplano, valle, oriente, qué sé yo, Chaco, es fundamental para convertir para la alimentación, como materia prima para la salud, para la industria, para generar empleos. Es decir, estamos en ese contexto. Claro, la cadena de producción puede empezar a fallar también, ¿no?, en torno a ello. Ahora, le voy a repetir las palabras de don Freddy Villagómez, director de CIPCA, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, quien dijo esto: está en riesgo la seguridad alimentaria del país, producto de estas sequías y heladas. Esto es grave, ¿no, viceministro? ¿Estamos llegando a ese extremo o podemos llegar a ese extremo? Lo importante es apoyarnos en datos científicos que nos vayan ofreciendo nuestros profesionales, y tenemos que apoyarnos en nuestros investigadores que están localizados de manera pública en las universidades, y de manera privada también tenemos muchos investigadores independientes. Ellos nos están efectivamente ofreciendo informaciones. Hemos estado hace pocos días atrás coordinando con la UNSA, yéndonos inclusive al Nevado, y en este conversatorio hemos revisado datos históricos que efectivamente la frecuencia de lluvias y la intensidad de acumulación de agua en el suelo está disminuido en este mes de enero, comparando con el mes de enero del 2022 y mucho más aún con el 2021. Es decir, lo histórico está realmente sí preocupante, y lo más preocupante es que cuando científicos de carácter mundial nos están diciendo de que el eje del globo terráqueo se está retrasando en su traslación, y bueno, el comportamiento global en el mundo entero está yendo los vientos en dirección de un lado a otro lado, puede avecinarse inclusive un niño, eso significa una sequía, y así que tenemos que tomar las previsiones. Por eso estos estudios nos tienen que ayudar a tomar las alertas temprales, y el gobierno central siempre está haciendo la alerta primaria. El Consejo Nacional de los Ayllus y Marcas de Quillasuyo han pedido una declaratoria de desastre al legislativo. ¿Esto es viable o todavía no estamos en esa situación? Bueno, plantear, yo creo que es natural, porque fijémonos de que cuando estamos en la casa con percances y con desgracias, pues por supuesto uno se desespera. Yo me pongo en el lugar de los agricultores, ya sea altiplánicos o orientales. De hecho, esa es su fuente de ingreso. Más allá de ello, de esa misma nosotros vivimos los citadinos, porque la gente urbana, ¿de dónde va a comer si no hay producción rural, como decía hace un momento atrás? Entonces es una cadena integrada. Pues si se declarase de manera desastre, eso ya corresponde determinar a los gobiernos autónomos departamentales, porque la competencia legal les permite hacer aquello. Los gobiernos departamentales, ¿eso qué implica? Implica de que todas las personas vamos a tener que hacer una reconsideración de nuestra programación anual operativa que estaba establecida en el POA, ¿no? Entonces, lo que implicaría de que, bueno, ¿qué hacemos entonces en vez de construir obras o puentes o carreteras, qué sé yo? Tendríamos que entonces abocarnos a remediar este daño que es prácticamente el daño ocasionado por los fenómenos climatológicos. Y por la mano del hombre, ¿no? La mano del hombre. ¿Cuánto daño le estamos haciendo a nuestra tierra, al hogar que tenemos? Realmente es terrible lo que está sucediendo, y todos tenemos que reflexionar en relación a este tema, porque tenemos hijos
y nuestros hijos van a pagar la factura, ¿no? Las consecuencias de todo lo que ahora se está haciendo. Ya lo estamos viendo en la producción agrícola, familias que no van a tener que comer porque viven de eso y la situación es muy complicada realmente. Viceministro, gracias por haber conversado con El Día Tu Día, gracias también por este momento de reflexión que usted ha tenido a la población. Esperemos que se asuma conciencia y vamos a esperar también otras acciones de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, o nacional en este caso, para ayudar a estas familias afectadas. Que le vaya bien. Vania, lo importante siempre es recomendar a la ciudadanía que no entremos en etapas o momentos de especulación exagerada o generar pánico. Eso es importantísimo evitar, porque cuando hay crisis es mejor adoptar medidas que vayan a ayudarnos a corregir. Muchas gracias. Hasta otro momento. Gracias al viceministro que ha estado acompañándonos, viceministro de Medio Ambiente, don Magín Herrera. Continuamos.